Bien, nos encontramos ahora con el decano de la Facultad de Economía de la UPC, economista destacado, por supuesto, Carlos Adriancén. Carlos, bienvenido a Rumbo Minero. Un honor estar con ustedes. Vamos a hablar un poco de desbloqueando el potencial minero del Perú, un poco hablando de Tía María y de los otros proyectos que ya se están hablando. Para empezar vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Mantuvo en 2.5 su proyección sobre el crecimiento de la economía peruana para el 2024. Vale anotar que a inicios del año se estimaba una tasa de 2.7. El estimado del Fondo Monetario Internacional dista del 3.1 proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Banco Central de Reservas, quienes incluso manifiestan que la tasa trae un sesgo a la alza. El Banco Mundial, por su parte, apunta a un 2.7 y Citi Research a 2.4. Explícanos un poco toda esta, para que los peruanos podamos saber si realmente, porque también después de Tía María y después de Tía María Sauder también está hablando sobre otros proyectos más. Explícanos un poco por dónde deberíamos caminar. Primero, te digo, algunos amigos míos dicen que yo soy medio tajante, digo lo que encuentro. Y la verdad que sí, trato de hacer eso para ser útil. Mira, el crecimiento de ese año puede estar más cercano de lo que dice el Ministerio de Economía y el Banco Central que lo que dice un señor que vive cómodamente en Washington y proyecta con una hoja de Excel, no sin desmerecer otras proyecciones. Por lo tanto, el crecimiento puede acercarse a 3% y eso es una maravilla en comparación a la fase en la que llegó al poder un grupo cercano a Sendero Luminoso hace pocos meses con Castillo. Entonces, la señora Dina Boluarte, con todas sus sombras, tiene un bono de positivismo y esto ha implicado un crecimiento de 3%, que es un crecimiento mediocre, que no le llega a las mayorías. Un crecimiento robusto, una recuperación como la que querría César Campos, implica un crecimiento de 7% por encima de la población y sostenido. Para que afecte positivamente a la pobreza. Para que la gente diga, comenzó la cosa. Claro, claro. Mira, cualquier crecimiento tiende a evitar que la pobreza comience a enervar. Los gobiernos de izquierda en los últimos 10 años, porque son gobiernos de izquierda, desde Humala en adelante, lograron que el crecimiento se desvaneciera y que la pobreza resurgiera. Esa es su receta, ellos necesitan pobres. Entonces, tumbaron la inversión, como era previsible, cae el crecimiento de la economía, rebota la pobreza, y lo que se ha logrado con Dina Boluarte es tener alguna esperanza de que tomen acciones tajantes en la dirección correcta y la inversión minera, fundamentalmente porque es emblemática, extranjera, muevan toda la economía y volvamos a crecer y volvamos a reducir pobreza. Es muy interesante lo que dices, Carlos, que de alguna manera hay un retomar la esperanza, ¿no? Claro. Pero se ha criticado mucho. Desde que Michael Porter vino el año 2009, tú recuerdas, aquí en pleno gobierno, y el auge económico que propició la administración de Alan García, ¿no? A decirnos cosas que para mí siempre fueron fundamentales. Si no mejorábamos la institucionalidad democrática, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de la educación, la infraestructura, ¿no? No hemos tenido plan de competitividad hasta 10 años después, que lo lanzó casi como un poema el señor Martín Vizcarra, pero nunca lo aplicó. Entonces, ¿cómo se puede combinar el impacto que ahora tiene, por ejemplo, Tía María y esta expectativa, esta esperanza que tú has dicho que se ha despertado en función a ello? Nadie se recupera sin un diagnóstico. Diagnósticos pueden haber muchísimos para todos los gustos, para todo precio. Pero también hay un solo diagnóstico que te salva. Lo que vale la pena entender es que ya desde la época del gobierno de Alan García, que fue el gobierno que tiene los mejores indicadores económicos de este país, le moleste a quien le moleste. Así es. Ya hubo un constante deterioro de los indicadores de calidad institucional o de gobernanza del sector público. Éramos cada año más corruptos. Con cifras, señor León, es muy fácil responder cuál es el gobierno más corrupto de la historia del Perú. Desde hace algunos años, el último. Sagasti es mucho más corrupto en índices de control de corrupción publicados por el Banco Mundial que Alan García, por ejemplo. Pero la narrativa te engaña con eso. El problema es que cada vez tenemos un mayor deterioro institucional en corrupción burocrática, porque la corrupción siempre es burocrática,
en incumplimiento de la ley, en tolerancia a Cuando hay más práctica Estado, ideológica. siempre hay más corrupción. Cuando interviene más el Estado, es más Yo ahí sí voy a ser socialista. así. A mí me encanta el socialismo nórdico, el de los países como Noruega, Finlandia, donde el Estado es enorme, pero la libertad política y la libertad económica de sus habitantes es la más alta del planeta. Por eso son los más felices. Ellos se llaman socialistas. Yo no es la definición de socialismo que uso. El socialismo requiere opresión, no puede tener alta libertad. El socialismo se vive en Venezuela, en Cuba, en América Latina. El 30% de los países con más baja libertad política, más importante que la económica, y económica, están en América Latina, una región postrada, subdesarrollada. De eso no queremos hablar y cuando yo hablo de eso, buenos amigos me dicen, qué negativo eres. No, yo no soy negativo, yo leo las cifras y festejo los éxitos. Ahora, se ha hecho un trabajo, tuvimos acá al viceministro de Minas, Henry Luna, y nos hablaba del trabajo que se ha realizado en conjunto con Sauder, ¿no? Un trabajo porque la verdad es que muchas veces las poblaciones le echan la culpa del no desarrollo de las obras a la empresa minera. Claro. Y la empresa minera ya pagó sus impuestos, pero el gobierno no hace las obras y le echan la culpa. Entonces, ahora vemos algunas, no como antes, pero algunas ideas, algunos empujones de los antimineros tratando de poner en cuestionamiento el tema de Tía María. En este momento, como están las cosas, ¿cuál sería tu recomendación para no cometer los mismos errores hacia el gobierno y la empresa con respecto a las comunidades? Se va a hacer una represa que es importantísima, que le va a dar el 70% de agua al Valle del Tambo, lo cual va a ser una más cantidad de agua y más calidad de agua. En el Valle hay dos negocios, el negocio minero, el negocio agrícola, los negocios privados, el comercio en Moquegua, pero también está el negocio del antiminero. Y lo primero que yo tendría en cuenta es cuánta plata hay ahí para financiar actividades destructivas. Así de claro. O sea, los antimineros o que los que protestan no lo hacen gratis. Son como los profesores de economía. Tienen familia, tienen que recibir dinero. Entonces yo tendría que visualizar bien cuánto se está agitando el gallinero y de dónde sale esa plata. Porque eso muchas veces trae enormes daños para la sociedad. En segundo lugar, es importante que la inversión en cualquier lugar del Perú sea una inversión respetuosa. En Shanghái incluso, perdón, me equivoqué de nombre, sea enormemente respetuosa de la institucionalidad peruana. A mí me encanta la inversión extranjera, pero la que respeta, la que no pide reglas especiales. No hay que darle reglas especiales ni a Southern ni a nadie. Las mismas reglas de todos los peruanos, bienvenidos, y lo más importante, asegurar el orden público. Cuando los profesores justificamos la existencia del Estado es porque le podemos dar a la madre de los señores camarógrafos un país seguro donde pueden ir a un hospital o pueden ir de ciudad en ciudad. Cuando el Estado abdica de eso, está siguiendo la receta chavista. La receta chavista implica tolerar cierta violencia ideológica, tolerar la corrupción de los suyos. La corrupción apesta, pero solo de sus enemigos políticos. De la señora Villarán no apesta, esa está buenita. Igual que en todos los corruptos de izquierda que hay en ese país. Y notemos que si la izquierda en el poder en los últimos 10 años se caracteriza por algo, factualmente, no es una interpretación y una inspiración mía. Miramos índices de corrupción, están explosionando. Miramos indicadores de informalidad. Ellos hacen que la gente se escape o al exterior o al mundo subterráneo, al mundo informal, donde son explotados. Por eso emerge la pobreza. Pero hablando de la informalidad, hay una delgada línea roja, digamos, una muy frágil frontera entre la informalidad, la minería artesanal, que siempre hemos considerado positiva, por supuesto, y además con la que la gran empresa, a veces sotto voce, coopera y colabora en ciertos incentivos de producción. Eso hay que decirlo también con toda claridad. César. Sin embargo, tenemos ahora fenómenos que se han extendido, Carlos. No solamente es Patás, es Madre de Dios, el corredor minero del sur, ahora invadido con una salida increíble de minería ilegal. ¿Cómo afrontar económicamente el impacto de esto? Porque efectivamente inyectan pues, a la economía informal mayor, digamos, límite de ponderación que lo que tiene la economía formal. Entendiéndola y respetándola.
uno de los mejores empresarios de todos los tiempos en el Perú, que era el ingeniero Benavides, Alberto Benavides La tenía un Quintana. especial respeto por los pequeños mineros y los consideraba tan empresarios como él. Pero al mismo tiempo que hay esto, es bueno entender lo que es la informalidad. La informalidad es una de las palabras que tiene más de 400 definiciones. Digamos, a gusto del cliente. Pero si revisamos toda la literatura, vamos a encontrar que se asocia a dos palabras. La primera es el incumplimiento, la tolerancia al incumplimiento, que es un valor neomarxista. Y la segunda es la exclusión. El que ya no es formal no tiene los beneficios de la formalidad. Entonces, si miramos cuidadosamente la palabra informalidad, no con las 10.000 definiciones que nos dan para engañarnos, la informalidad implica justamente la corrupción del burócrata. La informalidad tiene un sello, el incumplimiento de la ley. La informalidad tiene un sello, la tolerancia a cierta violencia que quiere incumplir la ley. Nada de eso puede pasar. Necesitamos enfrentar la informalidad con la ley, con una ley inteligente, con una ley que no excluya, con una policía que oferte el orden público y que permite que el informal, ilegal, el que escapa de la racionalidad estatal, ese Estado que no le da buenos servicios, por ejemplo, el índice publicado por el Banco Mundial de efectividad del gobierno para dar servicios es un desastre. Con los gobiernos de izquierda se ha caído al piso. Entonces, ellos crean condiciones para la protesta, que la gente proteste con razón. Y las cifras no las discutimos, porque estas no son opiniones. Entonces, que hay que dar un Estado moderno, un Estado que no asfixie, que el micro y pequeño empresario o el ilegal minero sepa que no puede contaminar, que no puede utilizar niños, que tiene que respetar la ley peruana, que tiene que pagar impuestos, pero al mismo tiempo que recibe un servicio estatal decente y que asocia, por ejemplo, el proyecto de Tía María a un proyecto limpio, a un proyecto de gente decente, como la mayor parte de los mineros peruanos. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Fue Carlos Adriancén, economista, decano de la Facultad de Economía de la Universidad UPC. Muchas gracias por estar con nosotros. Honor estar en tu programa. Bien, nos vamos ahora a hablar de Rumbo Minero. Rumbo Minero es la revista oficial de Expomina y además una de las revistas más importantes del mundo, ¿ya? Si usted quiere descargarse la revista cada 45 días, puede entrar a www.rumbominero.com y descargarla cada 45 días. Nuestra gran cantidad de información, más de 400 páginas en promedio. Así que lo invitamos a ser parte de nuestra revista y descargársela. César. Muy bien, nos vamos con Gabriela Chicoma y información sobre Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos. Somos Servosa, líderes en el sector de transporte y logística de carga de alta complejidad, con más de 24 años de experiencia. Nuestros logros hablan por sí mismos, impulsándonos a seguir ofreciendo un servicio con los más altos estándares internacionales. Recorremos más de 3.1 millones de kilómetros y transportamos más de 190.000 toneladas cada mes. Contamos con más de 700 camiones de flota propia, más de 2.300 colaboradores y 6 hubs logísticos a nivel nacional, los cuales avalan nuestro compromiso con la excelencia. Servosa, más de 2 décadas transportando seguridad y confianza.